¿Qué fue el jueves? ¿Qué día fue? Aparte de ser jueves, ¿qué fue? ¿Se acuerda? ¿25? ¿Sabe lo que se celebra en algunos países? El 25 de noviembre se celebró este año, 25 de noviembre, otros años cada otra fecha. ¿Cómo? Es un día, el 25 de noviembre, el jueves, se celebró en otros países, no así en Argentina, el Día de Acción de Gracias. ¿Qué es el Día de Acción de Gracias? Es un día en el que la tradición, sobre todo en Estados Unidos, se celebra el cuarto jueves de noviembre. Y es un día en el que todas, absolutamente todas las familias se reúnen para dar precisamente acción de gracias, para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas a lo largo de todo el año. ¿Mm? Esa fecha se celebra en reuniones familiares, se juntan como si fuera más o menos para que usted seguramente lo ha visto en alguna película, pero se juntan más o menos como si fuera como cuando nosotros nos juntamos a celebrar Navidad, algo así. O sea, se hace una cena, no sanguchito de fiambre precisamente. Y el gran protagonista es el pavo. Ellos comen mucho pavo. Incluso hay lugares, hay desfiles en pueblos y ciudades, siendo el desfile en Nueva York el más grande. Incluso llama la atención a más de 3 millones de turistas que van a visitarlo cada año para presenciarlo. Pero no se celebra solamente en Estados Unidos, sino que se celebra en Francia, en Canadá, en Brasil y aún en otros países. Y básicamente es para dar gracias a Dios por las bendiciones que haya recibido, que recibió cada familia durante el año. Y pensando en esto, se me cruzó una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Seremos nosotros agradecidos con Dios? Más allá de que apartemos un día o no. Y como sociedad argentina, me pregunto por qué nos resulta tan fácil adquirir costumbres de otros países, costumbres paganas, malas tradiciones, como por ejemplo Halloween, y ves chiquitos por todos lados y carteles por todos lados disfrazados de Halloween y qué sé yo, y este tipo de costumbres o tradiciones, por llamarlo de alguna forma, no las adquirimos. ¿Por qué será que adquirimos más bien lo malo que lo bueno? Y creo que en estos últimos años, la ingratitud es uno de los pecados más eh, está más generalizado en la iglesia, más generalizado en el creyente. Es uno de los pecados que más prevalece en la sociedad, sobre todo en el pueblo creyente. Y de hecho el apóstol Pablo, en la segunda carta a Timoteo que le envió el apóstol Pablo, lo advirtió de esto y le dijo en el capítulo 3, verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Continúa la lista. Que me llama la atención por qué nos cuesta tanto dar gracias a Dios. Recién tuvimos un tiempo de oración aquí hace un rato, con lo cual Lore estuvo orando, tuvimos todos orando, guiados por Lore, pidiendo oración por o orando, mejor dicho, por cada persona que nombró y que tenía esos pedidos de oración. Y perdóneme, yo no sé, quizá usted lo haya hecho en su lugar, pero yo vi 2 personas que pasaron al frente, de los cuales uno, hace un rato, de los cuales uno, por una cuestión de cercanía, yo podía escuchar, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. ¿Por qué será que nos cuesta tanto dar gracias? Capaz que usted lo haya hecho en su lugar, no le digo que no. Pero en líneas generales nos cuesta tanto dar gracias. Incluso algunos ni siquiera dan gracias por la comida, por el alimento. Trabajo todo el mes y me gano el pan
de cada día con el sudor de mi frente. Me lo gané. Pero si el Señor no te diera la oportunidad de tener un día, de levantarte un día, no podrías ir a trabajar. Si el Señor no te diera la posibilidad de tener fuerzas para ir a trabajar, no podrías ir a trabajar. Si el Señor no te hubiese abierto una puerta de trabajo, no podrías ir a trabajar. Por lo tanto, no podrías cobrar tu salario, por lo tanto, tampoco podrías darle de comer a tus hijos. Por eso, cuando hay en el ser humano una actitud de agradecimiento, encuentra cualquier motivo para hacerlo. Y ser agradecido con Dios es la clave en nuestra relación de intimidad con Dios. Siempre es una costumbre que adquirí hace muchos años, y los que por ahí están un poquito más cerca me pueden oír cuando oramos. Y siempre tengo la costumbre de arrancar mis oraciones, Señor, gracias. Dice la Escritura que debemos entrar por sus atrios con acción de... ¿Cuáles son los atrios? La puerta. La puerta de entrada. Entrar por sus atrios con acción de gracia. Señor, lo primero que tengo que hacer es darte gracias. Abro los ojos a la mañana. Ay, Señor, gracias por este día. Y a ducharse, lavarse y arrancar la jornada. El mismo apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 5, si lo quiere buscar, porque en base a este versículo es que voy a dar todo el mensaje. He levantado el volumen en el tele, no sé si ustedes lo escuchan. ¿Sí? Después, alguno que le baje el volumen al tele, que lo ponga al mudo, del control remoto, ¿no? Capítulo 5, verso 20, dice, dando a veces, o cuando le salgan bien las cosas, gracias por todo a Dios. ¿Dice así? Dando siempre gracias por todo a su empleador, a su esposo, a su esposa, ¿no? Hay que ser agradecido también con nuestros seres queridos, con todos. Una de las costumbres que se ha perdido en estos últimos años es ser agradecido aún cuando te abren la puerta para entrar a algún lugar. Yo que usted y perdóneme, no es algo que y acá arranco, no es algo que hagan los jóvenes nada más, ¿eh? ¿Sabe cuántas veces he abierto la puerta de algún lugar, no sé, del banco? Durante muchos años hice los bancos en la empresa y abría la puerta y para que pase alguien, ni gracias te dice. Y la mayoría eran grandes, adultos. Y algunos eran adultos, ancianos. Ni gracias. Y yo por ahí muchas veces me sale la parte que todavía no murió dentro mío, me sale la carne que todavía está viva, y le abro la puerta y pasa ni de nada, le digo yo, y sigo. Y todavía no, hay cosas que todavía no murieron en mí, qué sé yo. Ay, dando siempre gracias por todo, ¿a quién? A Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido mío, debemos ser agradecidos en todo momento. ¿Por qué? Porque cuando soy una persona agradecida, estoy cumpliendo con la voluntad del Padre. Dar gracias a Dios en todo, básicamente nos habla de que sabemos y conocemos que lo que tenemos no lo merecemos, que ni siquiera la vida merecemos. Y cuando usted y yo entendemos que ni siquiera la vida merecemos, le damos gracias a Dios apenas abrimos los ojos. Señor, gracias. Y no digo porque estemos viviendo al borde de la muerte constantemente, no. Pero créame, algún día no se va a despertar, ¿eh? Y yo tampoco. Dar gracias a Dios en todo nos abre la puerta de la prosperidad, querido mío. Abra su Biblia allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 36. Dice, y tomando los 7 panes y los peces, ¿a qué le recuerda este pasaje? Y tomando los 7 panes y los peces.
a la alimentación de los... ¿Esto dónde pasó? Conocido en el texto, no le digo, no, en el lugar físico, no, latitud, longitud, no estoy hablando de eso, sino en qué contexto pasó. Esto pasó en el contexto del Sermón del Monte. Mateo capítulo 15, verso 36, nos dice, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud y comieron todos. ¿Y qué pasó? Y se saciaron y recogieron lo que sobró. Fue tanto lo que empezó a reproducirse que hasta sobró. Sobraron 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido, ¿cuántos? Sin contar hombres y niños. Así que eran muchos más. Pero el secreto está, y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo? El versículo 36, poneme. Y tomando los 7 panes y los peces, ¿qué hizo? Dio gracias. ¿Te prospera dar gracias o no? Sí. En este sentido, yo le voy a decir algo. Seguramente usted de alguna u otra manera lo ha experimentado. Usted agarra a un niño chiquitito, 2, 3 años, le trae un regalo bien trucho, bien, es más, se lo regalaron a usted. Lo encontró tirado en el piso, bien sucio, le pegó una limpieza, se lo trae un nene de 2 o 3 años que no lo esperaba. ¿Y qué hace el niño? Salta de alegría, gracias, y feliz. Y capaz que nosotros pagamos un peso por eso. ¿Sí o no? Porque su actitud es de agradecimiento. Y cuando un niño hace eso, a usted le da más ganas de darle más regalos. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora, a los otros niños. Esto me trajiste. Ah, gracias. ¿Cuál es el comentario que usted hace? ¿Sabes cuándo te voy a traer otro regalo, no? Nunca más te traigo nada. ¿O no? ¿Y usted piensa que con nuestros padres celestiales no es igual? En algún sentido el Señor nos sigue dando gracias, nos sigue regalando. Pero mientras más agradecido seas, más bendiciones vas a tener. Por eso, si usted busca en la Escritura, usted puede tomarse el siguiente trabajo, agarrar, esto estoy seguro que no lo hace nunca usted, agarra a Mr. Google y le pregunta, digo Google porque es Google, Mr. Google, y escriba versículos que hablen del agradecimiento. Puedo asegurar que sale un choclo interminable. ¿Sabe por qué? Porque gran parte de la Escritura habla de esto. Gran parte de la Escritura habla que debemos ser personas agradecidas con el Señor. Ya que el dar gracias a Dios en todo también abre las puertas de milagros. El Evangelio de Juan, o en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 41, usted lo va a saber reconocer cuando lo empecemos a leer. Verso 41, dice, entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto ¿quién? El muerto. ¿De qué muerto está hablando? De Lázaro. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, dijo Jesús. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Gracias por oírme. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto, ¿qué pasó? Salió, atadas las manos y los pies con vendas
y el rostro envuelto en un sudario, y Jesús le dijo desatarle, dejarle. Ser agradecido nos puede abrir la puerta del milagro que usted está necesitando. Ay, pero ¿cómo hago? Señor, gracias por este día. Estoy atravesando esta enfermedad, pero en el nombre de Jesús te ruego que estés trabajando, pero gracias te doy. Gracias por lo que me das, gracias por la familia, gracias por los bienes, gracias por el trabajo, gracias por la poca salud que me queda. Gracias, Señor. Sea agradecido. El secreto está en la actitud de agradecimiento. El mismo apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo número 5, también hace la misma recomendación. Estad siempre gozosos. Dice capítulo 5, verso 16. Primera Tesalonicenses, ¿lo dije? Sí. Capítulo 5, verso 16. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Y dad gracias en todo. Siempre gozosos, orando y siendo. Mire qué tres cosas
apóstol Pablo también fue muerto violentamente. Al apóstol Pablo lo decapitaron en Roma, preso en Roma, pero desde ahí mismo, desde esa prisión en Roma, escribió varias de sus cartas que están mostradas o están ahí plasmadas en el Nuevo Testamento. Y estaba allí también siendo perseguido el apóstol Pablo y escribió en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mas a Dios le doy gracias, escribió. El autor a los hebreos, de la carta a los hebreos, quienes algunos dicen que también fue el apóstol Pablo, otros dicen que no, pero no importa, el autor a los hebreos escribió en el capítulo 12, verso 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Amado, necesitamos ser agradecidos. Sea agradecido por las cosas más sencillas que le tocan. Si no es fiel, el otro día Lore compartió el día jueves, si no es fiel en lo poco, el Señor no lo va a poder poner por mucho. Es su promesa. Y por último, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, no venga el grupo Alabanza todavía, el grupo Alabanza. Lucas, capítulo 17, este es el pasaje que más me impactó y que hoy a la mañana, espero me equivoque, lo vi. Capítulo 17 del Evangelio de Lucas, verso número 11. ¿Lo tiene? Amén. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, ¿qué pasó? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole, ¿qué cosa? Gracias. Y esta aclaración vale la pena hacerla. Y era samaritano. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. ¿No eran 10 los que fueron separados o limpiados de la lepra? ¿No fuimos varios bendecidos con las bondades de Dios? ¿No somos todos bendecidos con las bondades del Señor? Piense en este momento, piense por un instante un motivo para darle gracias a Dios. Señor, gracias por mi esposo, por mi esposa, por mis hijos, por mis nietos, por mis padres. ¿Son el modelo ideal? No, pero te doy gracias, Señor. Amén. Señor, gracias porque tengo un techo donde dormir. Gracias porque tengo una cama calentita donde dormir. Usted no tiene idea. O sí, qué sé yo, la semana pasada, el domingo pasado, sábado, domingo y lunes estuvimos en Buenos Aires con Loren. La cantidad de gente viviendo en situación de calle. Es terrible. Gente revolviendo los contenedores. Anduvimos, obviamente, estábamos en modo turista y andábamos en pleno centro, por ahí por la zona del Obelisco, qué sé yo. Estamos en un hotel ahí a 2 cuadras del Congreso. Contenedores de basura en todas las esquinas. En todos los edificios había contenedores. La cantidad de gente revolviendo basura.
Y nosotros aquí muchas veces, ay Señor, hoy está calentita la cama, mejor me quedo. Y no estoy hablando de que esté por eso, venga, no venga, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la actitud del corazón, Señor, gracias. Gracias porque puedo tener a mis hijos, gracias porque puedo tener mi casa. Así sea alquilada, así sea una sola pieza. Gracias. Así sea, como hasta hace un tiempo nosotros, ese colchón de resorte que sale el resorte y se te clava acá al costado. Correte más allá que se me está clavando el resorte, ¿o no? Hasta hace tiempo teníamos uno así, ¿o no? Nos reventamos el colchón de resorte para afuera. Encima los resortes son muy durísimos, ¿sabes? Acá. Y lo dábamos vuelta al colchón y por allá sonaba del otro lado. Vos tenés que comprar uno de ese marido. Le ponés frazadas doble para que no te pinche. Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, necesito un auto para ir a la iglesia, para ir a esto, para ir al otro. Mientras tanto te doy gracias porque me diste 2 patitas con las cuales puedo caminar. Señor, no tengo ni las 2 patitas, me duelen los juanetes, me duele que estoy destrozado. Gracias porque pusiste un colectivo, un hermano que me venga a buscar. Siempre, si hay una actitud de agradecimiento, siempre va a haber un motivo para agradecer al Señor. Amén. Hágalo, practíquelo. Va a ver que, es más, se le van a ir hasta las angustias y las ansiedades. Se le van a ir las ansiedades del mañana. Si usted es una persona agradecida, va a estar en pleno conocimiento de que Dios está en control de absolutamente todas las cosas. Amén. Eran 10 los limpiados de lepra. ¿Sabe lo que es la lepra? El significado que tiene para nuestra vida en la Biblia. La lepra es sinónimo de pecado. Y creo que tanto todos ustedes como yo hemos sido limpiados de esa lepra, de pecado. Ay, pero pastor, todavía sigo pecando, pues sigo. Mientras no practique el pecado, arregle con Dios, listo. Y si practica el pecado, pídale perdón a Dios y deje de hacerlo. Hay una diferencia entre practicar y pecar. Uno puede pecar, le salió el impulso, le salió el enojo y se le escapó el rosario. ¿Me entiendes? Por decir algo. Eso es una cosa. Ay, Señor, perdóname. Patiné. Señor, en el nombre de Jesús te pido que me perdones. Y no lo estoy haciendo liviano. Señor, perdóname. Le fui infiel a mi esposa, Señor, perdóname. Con pensamiento quizás. Ahora, el que practica el pecado, mira pornografía un día, le pide perdón, al otro día lo vuelve a hacer y al otro. Bueno, si todos pecan, Señor, al otro día y al otro día y al otro día y al otro día. Eso es practicando. Esa es la diferencia. Por eso, querido mío, querida mía, sea una persona agradecida con el Señor, aún por haberlo sido limpiado de ese pecado y de esa lepra. No seamos como esos 9 que no volvieron. Seamos como ese uno que sí volvió y le dio gracias a Jesús por haber sido limpiado. Amén.